Muy buenas tardes, muy buenos días para algunos. La paz del Señor sea con usted, con cada uno que nos escucha. Quiero dirigirme sobre lo que está pasando en Haití. Yo sé que la prensa internacional pone su foco en este país siempre que algo mal sucede. Pero es un país bonito, lleno de maravillas. Sin embargo, hemos sido comidos por diversas circunstancias que nos han rodeado. Es un país que fue de los primeros en obtener su independencia en América. Estados Unidos lo tuvo en 1776. Haití lo tuvo en 1804. Y la independencia de Haití fue en contra de los franceses. Y esa independencia nos generó bastantes problemas geopolíticos. Porque por ser la primera nación negra, no me da pena decirlo, en ser independiente, esto causó mucho revuelo a nivel internacional y global, por no decir geopolítico, de que lo que sucedió en Haití volviera a pasar en las otras colonias que estaban subyugadas por las potencias mundiales de aquellos tiempos, que eran Italia, que eran Francia, que eran Inglaterra y que eran Holanda, Países Bajos y Portugal, porque Angola, el país de Angola, estaba bajo la esclavitud. Y claro, esto se hizo, el país fue independiente. Y no vengo hoy sobre cómo obtuvieron la independencia, pero el país fue independiente. Y esto ha generado un sistema que se llama aislamiento geopolítico. Después de que Haití obtuvo su independencia, los países y las potencias mundiales crearon un tipo de embargo sobre los productos haitianos, porque Haití era la isla más rica en América en aquel momento, o las Antillas más rica, o uno de los países más potencia, porque en aquel momento se necesitaba mucho la producción de azúcar, de oro, de caña, todo, y de la isla salía mucho para todo el mundo. La industria funcionaba. Sin embargo, después de que hayamos obtenido esa independencia, y esa independencia fue obtenida por negros, se dijeron las potencias mundiales: si dejamos que esa historia se sepa, entonces no vamos a perder todas nuestras colonias. Entonces se hizo un programa de aislamiento geopolítico a Haití. Y eso endeudó al país con Francia, más de 121 millones de francos francés, que hoy, si lo convertimos a monedas hoy, a currency de hoy, es mucho dinero. Sin embargo, pese a esto, esa es la situación geopolítica. Desde ese momento el país ha entrado en una situación de inestabilidad política. Las potencias mundiales, si tú no te dejas gobernar por ellos, lo que van a hacer al final es que, si tú no te dejas gobernar por ellos, lo que harán al final es que te causarán problemas internos. Entonces, desde ahí, la hegemonía estadounidense, desde el momento que llegó al mundo, la situación ha ido que empeorarse en Haití. Y hoy día estamos entre un impasse generacional histórico en mi país, donde el plan es desaparecer a Haití. ¿Cómo? Para que Haití ya no sea habitado por haitianos. Ese es el complot que hay. Por eso ves que muchos haitianos son desplazados hacia otros países. Nunca en la historia ha habido eso, que un país haya recibido tantos haitianos. Estados Unidos haya recibido tantos haitianos. Gente que trabajaba, gente que tenía mucho dinero para poder entrar en Estados Unidos, no podían entrar. Ahora cualquier haitiano que sabe cruzar la frontera, entrar por México, puede obtener una visa para Estados Unidos. Y rápido pueden también tener residencia. Entonces se entiende el juego. Se quiere vaciar el país. Y hoy en la capital casi no hay nadie. Y hablo a los hermanos mexicanos para que podamos entender lo que sucede en Haití. Si ves a un haitiano aquí, claro, si se porta bien, si es respetuoso, créeme que está en necesidad de verdad. Me ha tocado tratar con muchas naciones.
pero está en necesidad de verdad. Porque allá, desde los tiempos de que murió el presidente, la situación ha venido empeorando, donde la clase política armó a los bandos armados para hacer sus secuaces para hacer sus actos, y habían secuestros, habían levantamiento de personas y había matanzas de personas. Y ustedes supieron la historia de los americanos que habían secuestrado, igual modo las monjas que habían secuestrado, pero eso es nada más lo que sale en la noticia. Pero cuánta gente, e incluso yo tengo una tía mía que habían secuestrado, ¿sí? Pero por misericordia de Dios, esas historias no las cuento, ¿eh? No siempre que predico cuento mis cosas, me lo guardo para mí, trato de vivirlo y sufrirlo en oración. Pero incluso mi tía la habían secuestrado, gracias a Dios, la soltaron después de 1 o 2 días. Fue cosa horrible. Sin embargo, quiero hablar aquí a los mexicanos. Si vemos a un haitiano, sepa que está en necesidad. Muchos de ellos traen un poquito de recurso para sobrevivir, porque ese recurso bien lo pudieron haber usado allá, pero es que no tienen chance. Los grupos armados en un primer tiempo no les daba tiempo. Entonces hubo un problema de que el pueblo ya entendió la jugada. No quería seguir más con esa situación. Porque Estados Unidos en un tweet, no hubo elección, no hubo nada, puso un primer ministro de facto que no había sido elegido por el pueblo, claro, dejado por el fallecido presidente. Sin embargo, él, cuando subió al poder, el famoso Ariel Henry, él ha estado financiando, patrocinando las bandas. Y las armas que usan las bandas vienen de Estados Unidos. Son armas automáticas que vienen de las reservas del ejército de Estados Unidos. Yo estoy explicando eso para que entendamos lo complejo que es la situación. Entonces, el país ha estado bajo el gobierno o el atraco de las bandas por un espacio de 3 años. Pero el tal Ariel Henry, su misión era subir al poder y convocar elecciones para que eligiera un presidente consecuente, elegido por el pueblo, que pudiera dirigir. Pero nada de eso hizo. Quiso el poder para sí. Y usaba los bandos armados para mantener el poder, y usaba al mismo momento a la policía. Entonces el pueblo manifestaba en la calle, pero el pueblo era muy reprimido por las fuerzas policíacas. Reprimido por las fuerzas policíacas porque esa represión por las fuerzas policíacas al pueblo, lo hacían al pueblo. Mientras las fuerzas policíacas no tenían tanta devoción para enfrentar los bandos, pero cuando el pueblo salía en la calle se ponían en contra del pueblo, ¿sí? Pero cuando se trataba de enfrentar a los bandos armados, no lo hacían, no descendían a los barrios. Algunos lo intentaron, pero las órdenes de arriba era dejarlos tranquilos. Y así el país se llevaba. Pero me acuerdo que me dijo mi tío, hay demasiada gente armada en ese país. Va a llegar un momento que el pueblo no va a aguantar y se va a explotar. Y todo el mundo estaba esperando que algo se explote. Y la fecha era 7 de febrero de 2024. Porque Ariel decía que se iba. Pero sucede que llega a 7 de febrero y no se fue el famoso Ariel. El pueblo salió a manifestar en las calles. Y había un grupo de soldados que eran las fuerzas que patrullaban el medio ambiente, que se puso del lado del pueblo. Y les voy a decir, contrataron a bandos armados y contrataron a policías especiales, el gobierno, para asesinar a esas fuerzas del medio ambiente que están ahí para proteger el medio ambiente. Lo asesinaron. Asesinaron a 4 de ellos de manera sucia, y eso no quedó bien para el pueblo. No fue bien, no fue digerido, porque el pueblo amaba a ese grupo, porque era el único que les protegía, porque cuando el canal que hacíamos en República Dominicana fue los únicos que se pusieron enfrente, presente. Entonces algo se estaba cocinando. Entonces el pueblo
Hubo una alianza, yo sé que hay algo entre los bandos armados y algunos líderes políticos que son muy nacionalistas, que no están de acuerdo con lo que está pasando en el pueblo, que dijeron, ¿sabe qué? Los mismos bandos armados que usaron, vamos a usarlos contra ellos. Hubo un acuerdo y los bandos armados entraron en conciencia, semiconciencia diría yo, porque aún siguen haciendo su desastre. Y dijeron, los que nos dieron las armas, vamos a revoltarlos contra ellos. Ahora, los que les dieron las armas, los bandos armados, esos no son gente que juega. Entonces se pusieron en contra del presidente Ariane y que se fue de paseo a firmar el contrato para hacer que viniera misión desde Kenia, una misión que sospechaba a la población que iba a servir nada más para que él se protegiera y mantener su poder, pero no ayudar a la población a salir de la situación como siempre ha sido. Entonces, amados hermanos, esto es lo que está sucediendo. Se estalló. Los bandos armados, con tal de poner el poder del país de cabeza, invadieron, rompieron bancos, cárceles, todo. Y ahora está habiendo una lucha por tomar los últimos puestos de gobierno, los palacios y los centros de poderes del país. Ahorita mismo está esta guerra que les estoy hablando. Y el pueblo se encuentra en medio del fuego cruzado. Yo tengo mi familia ya, mi hermana que me dice, estoy triste, mi abuela de mucha edad está llorando porque el estrés es mucho. Y la gente les empieza a hacer falta agua en la capital. Todo eso pasa en la capital. Porque los demás partes del país sí tienen disturbios, pero tranquilos, tengo mi hermano en otras partes del país. Entonces, amado hermano, eso es lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo no es un asunto solamente natural. Es un asunto también, ¿qué? Espiritual. Del momento que sangre se derrama, sangre invoca espíritus, ¿ok? Sea sangre que se derrama por el aborto, eso invoca espíritus. Que sea sangre que se derrama por violencia armada, invoca espíritus. Sea sangre que se derrama por violaciones de personas, eso invoca espíritus. Sea sangre que se derrama para hacer sacrificios de brujería, de hechicería, eso invoca espíritus. Entonces, están estos 4 tipos de derramamiento de sangre en el país. Y esto está causando una guerra espiritual. Y después de pensar y meditar, y estoy orando mucho por ese país, por mi país, porque de ahí vengo yo, no niego mis orígenes. El Señor me da una palabra, que la tierra está enferma. Fuera de que hay un problema geopolítico, que les conté al principio, fuera de que hay un problema de inestabilidad político interno, nacional, fuera de que también hay un problema que puedo decir de inseguridad, hay un problema espiritual, la cual debe tratarse. Por eso invito a hermanos a que doblemos rodillas para orar por ese país. Tal vez estamos a la puerta de un avivamiento allá. Sí. Porque dice, voy a curar, voy a sanar, ¿qué? Su tierra. Voy a leer el pasaje que el Señor me ha dado, la cual prediqué ayer en la iglesia Sinaí. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo oiré ¿desde dónde? Desde los cielos. Perdonaré, ¿qué? Sus pecados. Porque mucha gente dice, no, es que allá hacen esto. Pero si el pueblo de Dios ora, Dios puede proveer un flujo de perdón para este pueblo. Sí. Dice, ¿qué es lo que dice? ¿Y sanaré qué? Su tierra. ¿Y sanaré qué? Su tierra. La tierra de allá de Haití está enferma. Esa es la conclusión espiritual que después de mucho pensar, meditar y de palabras que hemos recibido de parte del Señor, la tierra está enferma. Y esa tierra necesita sanarse. Usted y yo, como creyente cristiano que me está viendo, algo usted puede hacer. Algo usted puede hacer. Por eso queremos orar. Quiero hacer transmisiones, tal vez todos los días, para orar. Para que se unen grupos aquí, gente orando con nosotros en el Espíritu. Para que se sane esa tierra. Porque si se sana, se detendrá el flujo de sangre. Se detendrá el derramamiento de sangre. En vez de derramamiento de sangre, tendremos un derramamiento del Espíritu de Dios. Aleluya. Aleluya. Que Dios te bendiga.
el día de hoy ya quiero hablar sobre los 4 tipos de derramamiento de sangre. Tal vez esto pueda ser un tema de edificación. Nos vemos para un próximo episodio. ¿Ok? Que Dios te bendiga.